Buenos días, muchas gracias por la invitación de parte de la Coordinación Científica del Área de Odontología, la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, quien me hizo la invitación para participar en las primeras jornadas científicas vía online. Y en esta oportunidad, bueno, vamos a hablar o tocar un tópico de mucha relevancia para la endodoncia, como es la elaboración o cómo es el pronóstico en endodoncia. ¿Realmente podemos determinar un pronóstico en endodoncia o no se puede hacer? Vamos a ir observando la presentación y tenemos ¿okay? Gracias a la Universidad nuevamente Rómulo Gallego, vamos a hablar un punto bastante importante desde todo el punto de vista del área clínica, como es el pronóstico en endodoncia. El pronóstico de endodoncia realmente se puede realizar, es tan fácil realizar un pronóstico de endodoncia como realizamos un pronóstico en cualquier otra área del conocimiento de la odontología. Más adelante vamos a ir desarrollando este punto y ver varias perspectivas de experiencias ajenas, experiencias propias en diversos casos y observar cómo es esta dinámica de realizar un pronóstico en endodoncia específicamente. Como toda la parte científica, nosotros actualmente tenemos una dinámica cambiante porque hay muchos avances tecnológicos y científicos constantemente que nos permiten ir modificando nuestro hacer clínico. Y lo que anteriormente se consideraba realidad, en la actualidad no es igual. O a veces cosas que consideramos anteriormente dejamos de practicarlas y ahora con nuevas comprobaciones científicas nos dimos cuenta de que sí estábamos haciendo lo correcto. Entonces, bueno, citando a este magnífico científico chileno como es Humberto Maturana, voy a hacer uso en esta oportunidad de los derechos humanos fundamentales, como es el derecho a equivocarse y el derecho a cambiar de opinión. Derecho a cambiar de opinión porque lo que hoy estoy diciendo aquí voy a hacer una evaluación o una valoración de lo que se investigó en años atrás, de lo que está en boga actualmente y de repente el día de mañana tenemos otra postura de lo que estamos hablando. El pronóstico es una palabra griega de origen griego. Etimológicamente consiste en saber o relativo a una acción antes de que ocurra, o sea, predecimos lo que va a ocurrir. Dentro de esto vemos las diferentes posturas de los autores y tenemos a Carranza que dice que es una predicción del curso, duración y desenlaces probables de la enfermedad. Está muy bien porque es un acto predictivo, o sea, se dice qué es lo que va a ocurrir antes de que ocurra. ¿Qué pasa aquí? Que él dice que el pronóstico va después del diagnóstico, se hace después del diagnóstico y antes del tratamiento. En endodoncia no ocurre así, tal cual como lo dice Carranza, ya lo vamos a ver. Tenemos aquí, por ejemplo, a Cohen, que dice que es la predicción, proyección y vaticinio de lo que va a ocurrir, pero no queda perfectamente establecido, o sea, no es riguroso si decimos si es bueno, si es regular o malo. Es muy difícil establecer a ciencia cierta lo que va a ocurrir. Friedman dice que es lo que se espera en el curso de la enfermedad, que se debe conocer la patogénesis de la misma, cómo ocurren estos cambios en el tiempo y qué es lo que se va a desarrollar y cómo va a cicatrizar la estructura dentaria o qué respuesta va a tener el huésped ante lo que yo estoy realizando. ¿Ok? La sala nos hace otra contextualización del pronóstico que me parece bien interesante. Dice que es el arte de predecir, igual que los otros autores, el resultado de un tratamiento, pero él me habla del resultado del tratamiento, de las complicaciones que puedan sobrevenir y de la duración aproximada del diente en boca. Es decir, me invoca 3 tiempos clínicos, que es el preoperatorio, el operatorio y el postoperatorio. El que más concuerda con mi postura es el de Ingle. Ingle me dice que con el beneficio de la educación y la experiencia clínica hay algo de suerte simple. Él invoca el azar porque realmente muchas veces hacemos las cosas tal cual como nos ha funcionado y en ese paciente en específico no funciona así. Entonces tenemos
varios caminos, varias vías, varios protocolos de acción, así como lo muestra la imagen aquí señalada. Tenemos caminos, puertas, maneras de hacer las cosas que pueden funcionar a algunos y a otros no. Entonces, lo importante para poder mantener una buena línea de pronóstico es escoger bien el caso. Si usted escoge bien el caso clínico y sabe realmente qué es lo que va a hacer, usted puede predecir si es bueno, si es regular o si es malo. ¿Cuáles son los factores fundamentales que pueden interferir en un pronóstico? Siendo el mismo caso clínico, la misma patología, el mismo huésped, ¿qué puede influir más allá en cómo se puede desarrollar ese pronóstico? Los conocimientos técnicos que pueda tener el clínico, la experiencia clínica y el conocimiento biológico. No es lo mismo un tratamiento endodóntico hecho por un estudiante, por ejemplo, en la Universidad Rómulo Gallego, que ven endodoncia en el tercer año, en la unidad curricular clínica integral del adulto, donde haces 3 casos clínicos, monos, y entonces esa experiencia clínica que adquiere el paciente, el estudiante, no va a ser igual realizar él una endodoncia que la realice un egresado de 2 años de experiencia. Y ese egresado de experiencia, con 2 años de experiencia, no se puede comparar con un endodoncista, un especialista en el área, con años de experiencia clínica, que tiene todos el arsenal de equipos, materiales, además del conocimiento biológico de cómo va a reaccionar el paciente y sabe utilizar todo ese instrumental. Entonces no podemos comparar. Hay que ver muy bien quién está haciendo la endodoncia, cuándo se hizo la endodoncia, y esto puede influir significativamente en el pronóstico de la unidad dentaria. La endodoncia, como bien sabemos, es un procedimiento quirúrgico, y todo procedimiento quirúrgico, Kenneth, en Cohen Vías de la Pulpa, me dice lo siguiente. Él dice que puede hacerse de tres maneras distintas. Se puede hacer desde el punto de vista aplicando los principios heurísticos, o sea, la creatividad, imaginarnos cómo van a ocurrir las cosas, ver un poco más allá, observar y decir qué estrategia vamos a utilizar, qué protocolo clínico vamos a seguir. Y todo esto utilizando los dos hemisferios cerebrales, por supuesto, la parte creativa, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, lo racional. Pero hay otra manera también de establecer un pronóstico, que es a través de medios matemáticos, algorítmicos, donde usted hace una base de datos y esboza allí experiencias propias y experiencias científicas ajenas, donde se dice, por ejemplo, Sjogren dice que las pulpitis irreversibles tienen una tasa de éxito del 96%, entonces usted mete entre ese sistema algorítmico pulpitis irreversible y 96% éxito, y entonces le dice al paciente, no, esta es una pulpitis irreversible, tiene un 96% de éxito porque así lo dice la computadora y la base de datos que allí está almacenada. Pero en odontología no es así. Tenemos que hacer el pronóstico basado en qué? Basado en la evidencia conocida y particular. O sea, el clínico tiene que tener un conocimiento teórico preciso de todas las patologías pulpares y periapicales, de cuál es la evolución de la misma, de cómo es el comportamiento biológico del paciente ante la terapia que nosotros vamos a hacer y las particularidades de cada caso. O sea, aquí podemos observar que viene un poco el título de la conferencia que dice, ¿es una realidad hacer un pronóstico de endodoncia certero o es una utopía? Y el pronóstico, este mismo pronóstico va a estar influenciado por 3 cosas. Evidencia científica, que son todos los postulados, teorías, estudios de casos, paper, todo ese conjunto de teorías y de información científica comprobada y verificada que existe sobre un protocolo clínico que vamos a utilizar y que puede resolver una patología pulpar o periapical. La habilidad y la destreza del odontólogo o del clínico que vaya a realizar el tratamiento endodóntico. Y esto es muy importante, las necesidades y preferencias del paciente. Nosotros como clínicos hacemos el diagnóstico, le decimos al paciente cuál es el pronóstico de la unidad dentaria y él es el que decide si se va a someter a esa terapia, cuánto va a durar, si va a invertir ese tiempo y si va a invertir ese dinero en un tratamiento de conducto, un órgano propio de él, que es el órgano pulpar. Entonces, ¿cómo hacemos el pronóstico? Bueno, evidentemente hay que hacer un diagnóstico clínico en primera línea. ¿Y este diagnóstico clínico cómo lo hacemos?
Lo hacemos a través, estudiando los tejidos blandos, los tejidos duros, un estudio imagenológico, que puede ser a través de radiografías, de tomografías, y entonces, posterior al diagnóstico, aquí vamos a aplicar e imaginar qué estrategias y protocolos clínicos vamos a utilizar para resolver el caso en particular. Entonces viene un sinfín de interrogantes que nos hacemos. ¿Cómo vamos a abordar el caso? ¿Qué instrumental vamos a utilizar? ¿Qué equipos tengo que utilizar? ¿Cómo están las condiciones sistémicas del paciente? Las condiciones emocionales, porque recuerden que es un ser humano y está regido por emociones, y las emociones pueden interferir significativamente en el éxito o el fracaso del tratamiento. La credibilidad y esa empatía que puede existir entre el clínico y el paciente. Entonces nos vemos en esa encrucijada varias interrogantes, y ahí es que decidimos. Tomamos el caso, tenemos la habilidad y la destreza manual para realizarlo, podemos resolverle el caso al paciente, podemos devolverle la salud al paciente. Miren que está en tela de juicio nuestro hacer, la ética e incluso la vida del paciente. Entonces, todos estos aspectos tenemos que preguntarnos, pues si no, hay que referir el caso a un especialista que sí pueda contar con las herramientas y la manera de resolver la problemática presente. Entonces, el pronóstico, hay tres tipos de pronóstico, evidentemente en base al curso de la enfermedad, la evolución de la enfermedad. Un pronóstico excelente o bueno, que es cuando no hay pérdida ósea, no hay movilidad, hay suficiente ferrule, no hay presencia de enfermedades sistémicas. Un pronóstico regular, reservado o aceptable, donde un soporte óseo remanente menos del adecuado, puede haber pérdida ósea de 1/3, hay cierta movilidad dentaria, generalmente grado 2, y hay factores sistémicos y restauradores limitados, y un pronóstico malo, donde una pérdida ósea avanzada de más de 2/3, movilidad grado 3, hay factores sistémicos y restauradores que no puede controlar el clínico. Entonces aquí hay que establecer, ¿trato el diente o no lo trato? Porque el fin último de la endodoncia es devolverle la salud y la estabilidad a ese diente, y que pueda funcionar en el tiempo, porque va a ser rehabilitado. Si el tratamiento endodóntico no puede ser rehabilitado, ¿para qué vamos a hacer endodoncia? Aspectos a considerar en el curso del pronóstico. Son tres aspectos. No es nada más hacer un pronóstico endodóntico. O sea, no es nada más decir, bueno, es una patología pulpar, es una patología periapical y se va a resolver de tal manera y punto. No, porque la pulpa no está aislada. La pulpa está dentro del órgano dental, y el órgano dental está dentro de un alveolo. Y ese alveolo conforma parte del periodonto del paciente. A su vez, ese tratamiento endodóntico que vamos a hacer tiene la finalidad de ser restaurado y rehabilitado, y que tenga una armonía dentro de la cavidad oral. Entonces hay que estudiar todos estos aspectos para poder decir si realmente vale la pena o no hacer el tratamiento en conducto. Y lo otro es que tenemos un pronóstico preoperatorio, que es el que hablaba Carranza, que se hace después del diagnóstico y antes del plan de tratamiento. Tenemos un pronóstico operatorio, que es el que podemos tener en el acto clínico como tal, que puede complicar o no el protocolo clínico que estamos haciendo, y tenemos que utilizar otras herramientas o planificar otra faceta del tratamiento, porque en el curso se presentó cualquier eventualidad. Y un pronóstico postoperatorio, donde hay una terapia endodóntica bien realizada, correctamente terminada, pero dependemos de la restauración y de ese sellado coronal para que perdure en el tiempo. Entonces aquí vamos a ir hablando poco a poco, desglosando lo que dijimos anteriormente. Entonces tenemos un pronóstico preoperatorio periodontal. ¿Qué vamos a ver? Si hay bolsas periodontales, si hay pérdida de inserción, si hay pérdida ósea de 1/3, de 2/3, de 3/3, si hay lesión de Furca grado 1, grado 2, grado 3, si hay movilidad dentaria 1, 2, 3. Todo esto me va a determinar si es un pronóstico favorable, reservado o desfavorable. Por ejemplo, en este caso clínico, el paciente acude a la consulta, vemos una unidad dentaria íntegra, es un 13, pero cuando hacemos el sondal, las pruebas de sensibilidad dan negativas, a la percusión da positivo, y cuando empezamos a hacer la valoración o ese pronóstico preoperatorio periodontal, tenemos saco periodontal, tiene una periodontitis generalizada, agresiva, porque no tiene presencia de irritantes locales, pero tiene bolsas profundas de más de 7 milímetros. Entonces ya aquí hay movilidad dentaria grado 2, entonces ya aquí no es un pronóstico bueno, a pesar de que no hay necesidad de una restauración, de que podemos hacer
una apertura muy conservadora y mantener una buena cantidad de dentina que me permita restaurar adecuadamente el diente. Bueno, pero hay un compromiso periodontal. Entonces, una lesión endoperiodontal que debe ser tratado en conjunto y ya el pronóstico no es bueno. O como este otro caso que tenemos aquí, el paciente acude a la consulta por cierta movilidad dentaria y que le molesta a la masticación. Cuando hacemos la evaluación radiográfica podemos observar una pérdida ósea vertical de los 3/3 por mesial, un compromiso de Furca grado 3, allí cuando metes la sonda de Naver pasa de vestibular hacia lingual, y una lesión apical bastante considerable que llega hasta el tercio apical de la raíz. ¿Qué va a ocurrir aquí? Sencillo, tenemos que hacer una lesión endoperiodontal verdadera, y tenemos que hacer el tratamiento endodóntico para poder controlar la infección de la necrosis que está en el sistema de conductos radiculares, pero debe ser atendido por un periodoncista simultáneamente para que controle esa afección periodontal. Eso me va a permitir a mí garantizarle al paciente o presumir o predecir que él puede tener una mejor evolución en la unidad dentaria, pero el paciente tiene que estar enterado que es un pronóstico reservado, de reservado a malo, por la cantidad de tejido óseo que está perdido allí. Hay que hacer de repente un injerto óseo, colocación de membrana y un poco de protocolos clínicos que el paciente dirá si está de acuerdo o no. El otro es el pronóstico preoperatorio restaurador, y aquí vamos a observar varias cosas. Si, cómo está el espacio biológico, si hay invasión del mismo, si se puede mantener la integridad de los puntos de contacto, si hay una buena relación corono-raíz y si hay un ferrule adecuado para la restauración post-tratamiento endodóntico. Tenemos, por ejemplo, este caso que fue referido para que se tratara endodónticamente. El odontólogo general me dice que estuvo buscando la cámara, pero no la consiguió. No consiguió la entrada en ninguno de los conductos y me lo refiere para que yo haga la endodoncia. Cuando yo veo el caso, digo, ya va, endodoncia. No hay luz a nivel radicular, lo que me puede guiar de que hubo una obliteración de esos conductos producto de una caries de larga data o una restauración de muchos años en boca. Hubo un desgaste exagerado de la estructura dentaria, el ferrule aquí no me permite una restauración y hay menos de 1 milímetro de soporte de Furca. Yo voy a hacer la endodoncia aquí. Voy a someter al paciente en tiempo y dinero a hacer una endodoncia de un diente que no puede ser restaurable. Lamentablemente, el pronóstico en este caso es malo y hay que informarle al paciente. Yo puedo hacer un tratamiento endodóntico en una raíz de 5 milímetros. Claro que sí, hay sistema de conducto, yo lo ubico, preparo, obturo, chévere. Pero ¿cuál es la finalidad? La finalidad es que sea un diente restaurable. En esta oportunidad no lo es. Tenemos también este otro caso donde el paciente acude a la consulta y observamos aquí que tenemos lo siguiente. Ya va, que se colgó un poquito aquí. Exacto. Tenemos lo siguiente. Observamos que tenemos un punto de contacto y ese punto de contacto me preocupaba la raíz distal. Esa raíz distal, si la podía restaurar, si mantenía el punto de contacto, si invadía el espacio biológico. Si yo no podía levantar esta pared, primero para que el irrigante se quedara dentro de la cámara pulpar y después para valorar si tenía que hacer alargamiento de corona clínica sin afectar el diente vecino, yo tenía que decirle al paciente que el pronóstico era reservado o malo. En este caso particular, pude levantar la pared, pude hacer esa restauración provisional, la caries estaba por encima de la cresta ósea, se puede restaurar con unas resinas, de estas resinas que son duales, que tienen una parte auto y fotopolimerizables, como las resinas del tipo bulk, que pueden colocarse allí en ese tercio radicular y entonces alargarle la vida a la unidad dental. Entonces, mantenemos el punto de contacto, no hay invasión del espacio biológico, entonces el pronóstico de la unidad dentaria es bueno. ¿Qué es el espacio biológico que tengo rato de esto? El espacio biológico es el espacio que se encuentra o que podemos observar desde el surco gingival hasta el tejido supraalveolar. Algunos autores, la mayoría, coincide que mide 3 milímetros aproximadamente. Cuando nosotros vamos a hacer alargamiento de corona clínica, como por ejemplo en estos casos que se presentan en la consulta, y nosotros hacemos la apertura y vamos a hacer la preparación, cosa que en este caso en particular
no podemos hacer una preparación sin hacer el levantamiento de esta pared distal. Entonces, nosotros tenemos que observar si podemos hacer alargamiento de la corona clínica para no invadir el espacio biológico, para no provocar una gingivitis o una patología periodontal que después ponga en tela de juicio el tratamiento endodóntico y lo pueda llevar a un fracaso como tal. ¿Okay? Fíjense, este caso clínico es un diente totalmente sano. En estos tiempos de pandemia, muchos pacientes han acudido a la consulta con cierta molestia o dolor, muy difícil de diagnosticar porque en este caso era un paciente bruxómano, tenía dolor a la de ciertos músculos y en ciertas actividades funcionales también dolía. Se trató como un síndrome miofacial, se indicó relajante muscular, pasó 3 días de control y posteriormente acude a la consulta a los 3 días que siente que sonó algo en el diente. Entonces el dolor evidentemente era pulpar, pero era un dolor medio difuso porque era una fisura que no era visible clínicamente, pero cuando acude a la consulta podemos observar una fractura de la corona. Y observen aquí esta imagen que me parece bellísima porque la podemos ver aquí, una cámara pulpar obliterada, un cuerno mesial bien alto, una pulpa linda, bella, vital, pero que es el pronóstico del tratamiento endodóntico está limitado ahora no por la terapia endodóntica como tal, sino por la condición periodontal del paciente. Podemos hacer alargamiento de corona clínica, no invadimos el espacio biológico, no hacemos desgaste excesivo de la estructura ósea, es pertinente mantener ese diente en boca. Entonces, todos esos aspectos hay que considerar. Este otro caso, donde podemos observar aquí, tenemos un hombro que está en forma de cuchillo o chaflán, y ese hombro en forma de cuchillo me impide alojar a la restauración adecuadamente. Un ferrule de 1.5 a 2 milímetros que debe tener y que lo ideal es que tenga forma de chamfer. Esa forma de chamfer es de ángulos redondeados y esos ángulos redondeados me permiten distribuir las cargas equitativamente y evitar las fracturas. Este otro caso clínico es del doctor Jorge, colgado en su página. Este caso clínico lo observamos así. ¿Puedes hacer la endodoncia aquí? Claro que sí, yo puedo hacer la endodoncia aquí. Yo divido mi raíz en 3/3 y en esta raíz perfectamente yo puedo hacer el tratamiento de conducto. Ahí se ve la luz del conducto inclusive. Pero cuando yo divido mi raíz en 3/3 y observo y digo, bueno, este es el espacio del perno radicular y este es espacio de lo que me va a quedar el tercio apical que debe estar obturado, entonces yo digo, ok, voy a restaurar. Me voy a imaginar que hice el tratamiento endodóntico, hice la restauración. No, es que tienes que salvarlo, es que es un lateral, es un diente de adelante, entonces por favor tienes que salvarlo. Ya va, ¿y hasta cuándo lo puedo salvar? Porque cuando hago la división de mis 3/3 nuevamente, ese tercio medio y el tercio coronal de la raíz es donde va a alojar el perno de fibra y debe ser igual al tamaño de la corona. Y cuando vemos aquí las dos llaves, que son exactamente del mismo tamaño, observemos que la corona es mucho más larga. Entonces, al colocar un perno allí, esa corona tan larga puede hacer un efecto de palanca, de desalojo del perno de fibra y un fracaso del tratamiento endodóntico. Entonces, aquí hay que hablarle claro al paciente, sí, es un lateral, pero la pérdida de estructura dentaria calcificada ha sido muy considerable y por esta razón la restauración definitiva no va a ser la ideal, por lo tanto va a ser un gasto de tiempo y dinero innecesario porque es un tratamiento que puede fracasar. Puede fracasar porque tampoco podemos, no somos pitonizos para predecir el futuro, pero está esa probabilidad y el paciente tiene que estar enterado de ello. Este otro caso clínico, que fue un hallazgo radiográfico como tal, observamos que, claro, cuando vemos las imágenes del sistema de conductos radiculares, da mucho que desear, un sistema de conducto pobremente preparado, está pobremente obturado y, bueno, está con unas rehabilitaciones fijas y esa rehabilitación fija a base de circonio. El paciente está totalmente asintomático, ahí hay un silencio clínico. Entonces nosotros vamos a decir, no, bueno, esas endodoncias hay que repetirlas, evidentemente, porque mira cómo están, o sea, no se observa bien la luz del conducto, esto no está bien preparado, no está bien obturado. Ah, ok, no está bien preparado, no está bien obturado. Igual que esta, bueno, esta está un poco mejor que esta, pero hay un espacio aquí vacío y eso puede fracasar en algún momento. Entonces, bueno, si nos ponemos a retirar
ese perno enroscado de allí, cada vez que hacemos ese desenrosque del perno de ese perno, ese desenrosque puede generar crack o microfisuras en la dentina radicular y llevar un diente que estaba funcional en boca con un silencio clínico a un fracaso y a una exodoncia. Tenemos el caso de al lado, el 47, donde podemos evidenciar aquí un perno de circonio sumamente largo y sumamente ancho. Desalojar un perno de circonio es sumamente complejo, incluso poder quitar esa corona de allí. Eso es un material sumamente duro. Entonces, si hay ese silencio clínico, ¿por qué usted no va a dejar quieto lo que está quieto? Eso sí, informarle al paciente de lo que está ocurriendo. Tienes este caso, está pasando esto, lo tienes de esta manera, pero está bajo un silencio clínico que lo vamos a dejar así y en caso de que moleste, es que nosotros podemos tratar o retratar esa unidad dentaria. Observen aquí, es un tratamiento endodóntico, se desalojó un perno de fibra y en un 80% de los casos, cuando desalojamos un perno intraconducto, el 80% de los casos hay fisuras o fracturas. Entonces hay que pensar muy bien al retratar y qué tipo y cómo vamos a desalojar los pernos. Si es con fresas, si es con puntas de ultrasonido, si tenemos el instrumental necesario para hacerlo, si tenemos magnificación para evitar en lo posible generar fuerzas excesivas que puedan ocasionar estos cracks o fracturas o fisuras que conducen a la exodoncia de la unidad dentaria. Entonces ya este pronóstico es malo. También tenemos estos otros casos, cuando vemos casos así, no, sí, bueno, lo que hay es que retratar y ahí, chévere, podemos restaurar. No, ya va, vamos a ver si hay suficiente ferrule, hay suficiente estructura dentaria, tenemos más de 2 milímetros, de 1.5 a 2 milímetros de estructura dentaria que me va a soportar la prótesis o la restauración. Todos esos factores tienes que observar, analizar antes de hacer el tratamiento endodóntico. Entonces seguimos con el pronóstico preoperatorio restaurador. Observamos este otro caso que fue referido para hacer un retratamiento endodóntico. Aquí vemos la gutapercha, ¿dónde está? Chévere, pero cuando vemos la cara incisal del diente, de una vista por incisal, observamos que hay pérdida de la estructura dentaria, que el ferrule es un poco menor en distal y en vestibular, donde se recomienda que el clínico restaurador lo refiera a un periodoncista, haga un alargamiento de corona para la futura restauración y evitar de esta manera que no tenga un buen soporte, que haya microfiltración allí y que fracase la terapia endodóntica posterior. Tenemos este otro caso que es se manifiesta muchas veces en el consultorio. Estructuras dentarias bastante deterioradas por la caries, restauradas con resina, con restauraciones directas. Y entonces aquí, bueno, sí, está indicado hacer el retratamiento endodóntico, pero ¿cómo lo vas a restaurar? ¿Lo vas a restaurar con restauraciones directas? No, perdió más del 30% de la estructura dentaria. Entonces, esto es un diente que debe ser restaurado con prótesis fija o con protección cuspidia y con porcelana de manera tal de que se pueda perdurar en el tiempo dicho tratamiento endodóntico. De lo contrario, el pronóstico puede ser bueno endodóntico y puede ser bueno periodontal, pero el pronóstico restaurador, si no se hace adecuadamente, puede llevarme a un fracaso endodóntico post-tratamiento. Entonces, el pronóstico endodóntico sí se puede hacer. Es predecible si se hace una buena selección de casos y se hace correctamente. Y la endodoncia es evidentemente funcional y es evidentemente, tiene muy buenos pronósticos, aproximadamente entre un 90, 95, 98% de los casos tratados como debe ser han dado excelentes resultados en el paciente. ¿Ok? Los retratamientos un poco menos y las intervenciones quirúrgicas tienen un menor pronóstico. Sin embargo, la endodoncia funciona y yo no puedo hacer lo contrario porque esa es mi especialidad y eso es lo que me dedico y sé que sí funciona como tal. Pero hay que hacerla adecuadamente. De lo contrario, van a aumentar considerablemente el número de fracasos. Aquí haciendo este análisis de varios autores podemos observar la primera escuela que hizo un análisis de pronóstico de más de 10 años de correlación clínica, donde se pudo valorar y hacer la secuencia clínica al paciente durante estos 10 años, fue la escuela de Washington en 1950. Después vino la de Sjogren, luego la de Seltzer, perdón, luego la de Sjogren, luego la de Friedman, la de Toronto,
Gorni, entre otras. Entonces fueron haciendo esos estudios de protocolo, evaluando el protocolo clínico. Fueron hechos por estudiantes de posgrado de endodoncia y consideraron varias variables. Una de las variables que ellos dijeron que no era significativa era la edad, el género y la condición sistémica del paciente. Pero resulta que en este caso en particular, por eso es que vamos, ¿se acuerdan que los procedimientos clínicos para realizar un pronóstico teníamos que hacerlo bajo la particularidad del caso? Bueno, en este caso es una paciente diabética que produjo, fíjense, una endodoncia bien realizada, que duró 8 años en boca, perfectamente tratada, perfectamente restaurada, y acude nuevamente con una celulitis. Cuando vemos, es un paciente diabético, entre comillas, controlado, de 80 años de edad, y cuando hacemos la imagen radiográfica observamos una caries y destrucción de la estructura dentaria por mesial, un saco de más 10, más 20, y esa es toda una movilidad grado 3. Entonces ese diente tiene un pronóstico, vamos a retratar esa unidad dentaria. ¿Para qué? Si no, no hay manera de restaurarla ni de mantenerla en boca más tiempo, entonces este es un diente que tiene un pronóstico malo. ¿Ok? Este otro pronóstico preoperatorio endodóntico, entonces aquí vemos un diente monoradicular, una terapia endodóntica tratada, y a pesar de que la localización y el número de raíces solamente para Friedman fue significativo porque él determinó que los dientes monorradiculares tenían mejor pronóstico que los multiradiculares, porque en aquellos que eran multiradiculares habían conductos que no eran detectados, que no eran tratados, y eso podía influir en el fracaso del tratamiento endodóntico. Matsumoto dice que los dientes con pulpitis irreversible tienen un 88% de probabilidad de éxito, pero miren lo que tienen los retratamientos. En su caso, su estudio es un 38.5% de éxito. Sjogren dice que tiene un 62% de éxito en los retratamientos con lesiones apicales. Seltzer dice que es un 76%. Entonces, aquí observamos. Tengo una lesión apical, es un retratamiento, es un diente monoradicular, que para la escuela de Washington, ese diente, el lateral, justamente, tiene un índice de fracaso, a pesar que no fue significativo, pero un índice de fracaso de 9.03% mayor que los centrales, debido a que este tiene una curvatura hacia palatino, y esta curvatura a veces no es tratada y queda allí biofilm o queda restos pulpares necróticos y influye en el pronóstico del tratamiento endodóntico realizado. Pero entonces, que los dientes laterales para retratar no lo vamos a tratar porque, bueno, la Big Data y los datos de los estudios anteriores dicen que tienen una baja tasa de probabilidad de éxito. Bueno, entonces vamos a verlo aquí. Este paciente acude a la consulta, fue tratado por un odontólogo general, lo refiere porque se reagudizó, no controla la infección y ahora me dice que está sangrando. Cuando vemos una radiografía ortorradial, observamos que hicieron un ensanchamiento bastante marcado aquí a nivel del tercio medio y coronal de la raíz. Y bueno, pero ¿por qué es el sangrado? ¿Será por apical? Bueno, cuando hacemos las radiografías mesio y distal radial, podemos observar perfectamente una perforación que hizo el clínico hacia distal, y esta es la causa del sangrado. Entonces, bueno, ahora además está perforado. No, señor, no se va a hacer ese tratamiento endodóntico porque toda la bibliografía y los estudios consultados dicen que el pronóstico es de reservado a malo, ¿no? Hay que presentarles alternativas al paciente y el paciente es el que va a decidir. Decidimos hacer la terapia endodóntica. Se hizo la medicación intraconducto luego de una preparación y desinfección química con activación del irrigante. Se obturó perfectamente la perforación con MTA en este caso, que es un biocerámico o cemento hidráulico, y se colocó luego, se obturó con técnica termoplastificada el conducto principal. Esto que ven aquí es parte de ese medicamento intraconducto que se dejó, y el paciente ya tiene 3 meses en boca, su diente está totalmente asintomático y estamos esperando por las valoraciones a los 6 meses para ver si la lesión, que era inmensamente grande, se redujo por el tratamiento vía ortógrada o hay que acudir a una cirugía apical. Pero hasta ahora pasamos de un pronóstico reservado a un pronóstico bueno en estos 3 meses de evolución. Tenemos este otro caso, un diagnóstico clínico, una pulpitis irreversible, ¿no? Qué chévere, la cámara pulvar está perfecta, amplia. Coloco la fresa y mismo caigo en aquel vacío de cámara.
no, imperdible. Estos conductos es imposible que yo no los localice. Y bueno, la data dice que el 96% de los casos con pulpitis irreversible sintomática tiene éxito en la terapia endodóntica. Ah, pero entonces hay que ver un poco más allá. El paciente tiene problema articular, tiene limitación de apertura, podemos controlar la sensación dolorosa del paciente bajo la anestesia. Veamos el número de raíces, el número de conductos. Posiblemente ese conducto distal, esa raíz distal tenga un radix y hayan dos conductos distales que hay que preparar adecuadamente. Todo eso hay que estudiarlo con un análisis clínico y un análisis imagenológico. ¿Okay? Tenemos este otro caso clínico de este pronóstico preoperatorio endodóntico y bueno, aquí sí hay que agarrarse, empezamos a pensar, ¿ok? Y hacer uso de la heurística. Y entonces observamos que es una terapia endodóntica iniciada, de que tenemos una resorción externa y externa, y ese ruido, y además el paciente tiene limitación de apertura. ¿Qué ocurre aquí? Entonces imagínate, tiene una resorción externa del tipo inflamatoria por la necrosis pulpar que presenta el paciente. Aquí hay que hacer la terapia endodóntica, controlar infección, bajar los niveles de microorganismos para que el paciente pueda reaccionar y después pensar cómo voy a obturar. Particularmente, la idea es obturar con un cemento biocerámico o un cemento hidráulico y yo obturaría toda la raíz con ese tipo de cemento. Otros de repente escogerían otro protocolo, obturar el tercio apical y hacer un plug de MTA allí o de biodentín o cualquier otro cemento hidráulico y posteriormente rellenar el conducto con gutapercha y rehabilitar al paciente, pero el paciente tiene que estar enterado de esta condición clínica porque perdió más de un tercio de la raíz producto de la resorción externa. ¿Ok? Entonces tenemos este otro caso y cuando observamos el caso vemos una lesión bastante grande y ustedes dirán, bueno, pero ahí hay espacios muertos. Aquí tenemos espacios muertos, tenemos en el tercio apical que no hay un sellado hermético. Entonces, bueno, esa es la causa del fracaso de la endodoncia. Por favor, si ves esa obturación tienes que saber. Resulta que ese diente estuvo en boca 20 años, totalmente funcional y operativo. Fue una paciente que muy joven sufrió un traumatismo, se le hizo el tratamiento endodóntico, duró 20 años en boca y producto de la pandemia tuvo fractura de la restauración, no pudo acudir al odontólogo en ese momento y pasó 2 meses sin la colocación o el sellado coronal y luego vino a la consulta por una reagudización del caso. Esa reagudización se puede tratar. Bueno, hay que estudiar varios casos. Chugal dice que el éxito del tratamiento endodóntico es proporcional al tamaño de la lesión. Esta lesión es considerablemente grande. Hay que ver si es un quiste bahía o es un quiste verdadero, porque el quiste verdadero, la única manera de eliminarlo es a través de la extirpación quirúrgica. Entonces hay que decirle al paciente que posterior a la terapia endodóntica puede ser sometido a un procedimiento quirúrgico para poder retirar ese tejido quístico y hacerle el análisis histopatológico. Entonces toda esta información nosotros debemos manejarla para podérsela dar o informar al paciente y que él decida qué vamos a hacer en este caso particular. Tenemos este otro caso clínico, si observamos hay un ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, es una terapia endodóntica iniciada, observamos aquí clínicamente la atricción o la pérdida de estructura dentaria producto del bruxismo y hay una fractura. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer endodoncia. ¿Qué material podemos utilizar para sellar una fractura? No existe en el mercado. Entonces no inventemos cosas que están comprobadas que no van a dar resultado. Ese diente tiene un pronóstico malo y va para exodoncia, bien sea para alojar un implante o cualquier otra rehabilitación que lo diga el odontólogo rehabilitador. Observemos aquí este otro caso clínico. Tenemos, esta es una cortesía del doctor Coqui Alberdi y nos llamó mucho la atención este caso porque es una unidad dentaria 25 y observemos que pareciera que la raíz termina aquí, pero hay algo extraño aquí y hay algo extraño aquí, se pierde la luz del conducto. ¿Qué pasa? Evidentemente las radiografías periapicales no me dan mayor información. Él indicó una tomografía en la unidad dentaria donde puede ver y observar durante varios cortes y puede ver que hay 2 raíces. Y evidentemente entonces aquí vemos que es un sistema de conducto 2-1-2. Entonces ese entrecruce, como cruce de sables de esas limas, me puede generar fatiga cíclica y yo tengo que prepararme para que ese diagnóstico preoperatorio que ya establecí, que era de un pronóstico que puede ser bueno,
se puede transformar en reservado durante el curso operatorio del tratamiento como tal. Tenemos este otro caso también, fíjense este sistema de conducto en cinta, tenemos un sistema de conducto 2-1, 2-1, entonces ¿cómo preparo este diente? ¿Qué hago? Cuando veo, hay una complejidad, una curva anatómica que puede generar fatiga cíclica del instrumento, separación del mismo, y me puede complicar el caso o me puede alterar el pronóstico operatorio como tal. Y al finalizar, el pronóstico postoperatorio puede estar influenciado porque es una lesión endoperiodontal y necesita atención del periodoncista. Además de ser un paciente diabético, o sea, la periodontitis era asociada a la diabetes. Entonces hay que estudiar estos factores y controlarlos para poder determinar si va a ser exitoso o no el diente en boca. Entonces, bueno, empezamos a pensar. Tengo todo el arsenal, tengo todos los sistemas que están, diariamente sale un sistema nuevo, preparo con una lima, preparo con 5 limas, preparo con 3 limas, tengo el rotatorio, tengo el manual, tengo la pistola para obturación, tengo el microscopio, tengo tomógrafo, tengo radiografo, ¿qué tengo? Entonces empiezo a pensar en base al instrumental y a los materiales que yo dispongo, ¿puedo resolver todos los casos o realmente tengo que referir a especialistas cuando yo considere que no puedo manejar una patología pulpar o periapical determinada? Entonces, bueno, resulta que después observamos esta imagen que me parece bella, que es del doctor Sergio Rosler, un argentino que trabaja espectacular la diafanización, y empezamos a rascarnos la cabeza o a gritar como la imagen que está allí, porque descubrimos que ningún sistema que tenemos puede tocar todas esas paredes, puede tocar todo el sistema de conducto, ningún sistema de irrigación puede atravesar y diluir o disolver el biofilm que se encuentra en esa particularidad de sistemas de conductos radiculares. Entonces realmente nosotros hacemos o somos los responsables total del éxito del tratamiento de conductos. Pues no, nosotros hacemos todo lo posible para que así sea, bajamos la carga bacteriana, pero el sistema inmunológico del paciente evidentemente hace la otra mitad y es esa reacción que tenga el paciente ante la terapia que nosotros estamos aplicando. Vamos ahora con el pronóstico endodóntico operatorio como tal, y aquí todos los estudios sobre pronóstico determinan que son factores significativos la obturación y la longitud. Sin embargo, vamos a ver una cosa. Cuando yo estoy aperturando, yo puedo ver este caso y veo que hay una resorción externa inflamatoria por necrosis pulpar, una terapia endodóntica iniciada. Entonces digo, ok, hay que controlar infección, voy a obturar esto con qué, ok, con un biocerámico. Se le informa al paciente, este es un pronóstico de reservado a malo, pero además cuando hago la apertura veo que tengo un conducto en C, tipo 2. Entonces digo, o sea, la preparación se me complica, la obturación se complica, ¿cómo voy a hacer? Entonces ya el pronóstico de esta unidad dentaria jamás pudo haber sido bueno por la resorción, pero ahora se complica un poco más, entonces es reservado con controles periódicos porque puede fracasar el tratamiento que voy a realizar. Este otro caso, por ejemplo, estas raíces bien largas, donde así, bueno, yo tengo instrumentos de 31 milímetros que pueden abarcar. Chévere, pero si tú desconoces la anatomía o si no gozas de ciertos sistemas de magnificación, es mucho más difícil conseguir este tercer conducto mesial, que es el mesiomesial, y ese conducto mesial, si quedan restos de pulpa necrótica allí, o de detritos o de biofilm, puede ser uno de los causantes de dolor post-tratamiento endodóntico y fracaso del mismo. Tenemos este otro caso clínico que fue cortesía de un colega llamado Santiago. Esto se ve mucho en los pacientes, tanto asiáticos como aquellos pacientes que pertenecen o su raza es de indígena, que son variaciones anatómicas bastante extrañas en los molares superiores. Este es un 7 superior y podemos observar aquí, pasa que está en espejo y se ve a la inversa, podemos observar un conducto mesiovestibular, un MB1, un MB2, un conducto palatino y un conducto distal. O sea, tiene 5 conductos radiculares. Estos 5 conductos radiculares, si usted no sabe que pueden existir, que puede ser una variación genética, cuando trates pacientes de diversas razas, te puedes conseguir esto, entonces tienes que buscarlos, tienes que tratarlo, porque si quedan restos de pulpa necrótica allí, evidentemente va a fracasar el tratamiento endodóntico. Entonces pasa de un pronóstico
bueno que le dijiste al paciente antes de atenderlo y después el pronóstico pasa a ser malo porque el paciente acusa con dolor, molestia constante o incluso reagudización de la infección. Entonces, bueno, el ensanchamiento del sistema de conductos dice aquí, o el sistema de preparación mecánica, no es significativo porque todos han dado buenos resultados. Pero en este estudio hecho por el doctor Siqueira y por Alejandro Pérez Ron, egresado de nuestra universidad, doctor en endodoncia, hicieron un estudio donde compararon 3 técnicas de preparación, SAF, XP EndoShaper y la TrueShape. En estos 3 sistemas de preparación no hubo diferencias significativas entre ninguno de los 3 sistemas. Sin embargo, en el tercio apical, la SAF no hizo una preparación adecuada o no eliminó, fue la que más detritus o biofilm dejó en el tercio apical. La que mejor se comportó fue la XP, pero ninguno de los 3 sistemas tocaron todas las paredes, ninguno de los 3 sistemas eliminaron todo el biofilm. Es decir, que los sistemas rotatorios que estamos usando, sea Reciproc, o sea de una lima, de 5 limas, de 4 limas, no son la manera ideal para nosotros predecir que un tratamiento endodóntico va a funcionar adecuadamente. Aquí lo verde son las paredes no tocadas y lo rojo son las paredes tocadas bajo esta imagen tomográfica de los dientes tratados. ¿Qué sucede? Que no hay ningún sistema de preparación biomecánica 100% eficaz y entonces tenemos que ampararnos en 2 factores, la irrigación y la medicación intraconducto. Y si observamos aquí, ni la irrigación ni la medicación intraconducto son factores significativos para ninguno de los tratamientos de pronóstico. Aquí tenemos otro, el ensanchamiento de la preparación biomecánica tampoco es significativo. Y entonces, ¿cómo no es significativo? Cuando hacemos esta preparación de este calibre, desgastamos casi toda la de la dentina, de ese tercio coronal y medio, así chévere, se hace mejor la preparación. La irrigación es mucho mejor, pero ese debilitamiento puede generar esto, fracturas de la corona y fracturas longitudinales de la raíz, donde ese diente que fue tratado endodónticamente con 3 años de vida que tuvo en boca, fracasó y ahora va para exodoncia. Entonces el paciente empieza a dejar de creer en la endodoncia, pero no es en la endodoncia, es en aquel protocolo clínico que hizo el odontólogo tratante en ese momento. Entonces cuando usted vea esto, le desgasté demasiado, hay que hacerle protección cuspidia a ese diente, hay que informarle al paciente y mandarle una férula protectora para que ese diente pueda durar un tiempo más en boca. Otro factor que, como mencioné anteriormente, no es significativo es la irrigación. Aquí como el salto ángel atraviesa y moja todas estas paredes y todos estos canales, así debería de ser la irrigación. Pero si recordamos la imagen del doctor Rosler, donde es un sistema de conducto donde la irrigación no puede llegar a ciertos lugares, bueno, realmente no es tanto lo que nos pueda aportar. Por eso es que dicen que no es significativo, porque la concentración del hipoclorito de sodio, que es el irrigante por excelencia, si va entre 3 y 6%, no hay diferencia significativa entre esa concentración. Ah, bueno, pero es que el hipoclorito no es el único irrigante. Si el paciente es hipersensible al hipoclorito de sodio, podemos utilizar otras alternativas como la clorexidina. Ah, pero me van a decir, no, pero la clorexidina no tiene la capacidad de eliminar o de disolver materia orgánica. Entonces, por lo tanto, ¿por qué vas a usar clorexidina? Además, ese potencial de sustantibilidad está en discusión y bueno, y pigmenta el diente. Bueno, pero existen estudios que me corroboran que sí es posible utilizar la clorexidina al 2%, que evidentemente la relación costo-beneficio con el hipoclorito, bueno, no tiene comparación porque la clorexidina es mucho más costosa, está más o menos así, con respecto al hipoclorito, pero ha dado resultados en diversos casos. El doctor Jair Salas, él tiene una gran casuística, todos sus casos están tratados con clorexidina al 2%, con necrosis, con periodontitis apicales, con abscesos agudos, con abscesos crónicos y ha resuelto el problema y han sido exitosos. Entonces hay que tener esa mente abierta, observar todos los campos y brindar las alternativas existentes. Lo que sí coinciden todos los autores es que evidentemente el hipoclorito tampoco elimina el biofilm, y esa eliminación tiene que ser mecánica o por el activador del irrigante que vaya a separar con estos movimientos, separa
esos microorganismos de las paredes y entonces luego con la irrigación puedan salir o puedan disolverse. También con la preparación biomecánica, que cuando estamos haciendo esos movimientos sobre las paredes dentinarias del conducto, podamos liberar el biofilm. Bueno, la medicación aquí dice que tampoco es significativa. Bueno, porque es que las escuelas norteamericanas muy poco utilizan medicación intraconducto, pero las escuelas de Sudamérica sí utilizamos medicación intraconducto y hay estudios que sí lo corroboran. El doctor Siqueira y el doctor Vera hicieron varios estudios en premolares donde pudieron observar que aquellos que fueron tratados con medicación, o sea, tratados en dositas con medicación intraconducto, con hidróxido de calcio, tuvieron mejor resolución de esas patologías periapicales que los que fueron tratados en una sola cita sin medicación intraconducto. Entonces, evidentemente, ya viendo que el irrigante no me elimina todos los detritos, ni todo ese componente orgánico que tiene de la pulpa, ni elimina el biofilm, entonces tenemos que ampararnos en una correcta irrigación, pero también en una medicación intraconducto dependiendo del caso. Sin embargo, actualmente en épocas de pandemia hemos realizado casos de necrosis pulpar, incluso con periodontitis apicales asintomáticas, por ejemplo, mi caso particular, y hemos hecho en una sola sesión por tema pandemia, y han resultado favorables, pero mejoramos un poco más la irrigación, la activación del irrigante, irrigamos un poco más para tratar de eliminar o disminuir el mayor número de carga bacteriana y obturar de la mejor manera, restaurar, hacer un sellado apical y un sellado coronal para dejar encerradas sin sustrato esos microorganismos y que el tratamiento endodóntico pueda funcionar mejor. Los cementos, que es parte de la obturación, sí es significativo. Aquí en este estudio de inmersión pudieron destacar que el mejor es el MTA, el Filapex y el Biorrot, que solo dieron porosidad. El Totafil, además de porosidad, se pudo observar microfracturas. Y en esas microfracturas entra sustrato, coloniza microorganismos y entonces el fracaso del tratamiento endodóntico. De todos estos cementos, el que mejor resultado dio fue el cemento de resina epóxica, el AH+, con una solubilidad de 0.1%. Esa solubilidad que me da, esa baja solubilidad, es un mejor comportamiento en el tiempo, una mejor estabilidad, un mejor sellado en el tiempo. Se utilizan mucho los cementos a base de hidróxido de calcio y decimos que, bueno, el hidróxido de calcio tiene aquel poder de medicación y el poder bactericida y bacteriostático. Resulta que los estudios han comprobado que eso es a corto plazo y que no hay ninguna indicación para que usemos cementos a base de hidróxido de calcio, sino que una de las cosas que puede interferir o que puede ser un factor contribuyente en ese pronóstico del tratamiento endodóntico es la buena selección del cemento. En este caso particular, entre estos dos, todas las bibliografías consultadas dicen que el mejor es a base de resina epóxica. En este caso, el AH+. Excelente, es el cemento que yo uso en mi práctica clínica y de verdad que además que se ve radiográficamente muy bien, los resultados son muy buenos en los pacientes. Tenemos este otro caso, pronóstico endodóntico, entonces aquí vemos, ¿tiene buen pronóstico? Cónchale, si tú obturas un tratamiento endodóntico y dejas más de 1/3 de la raíz sin obturar, y aquí más de 2/3 de la raíz sin preparar sin obturar y colocas una rehabilitación fija allí, tú me dirás, o sea, ¿cómo podemos hacer esto? O sea, ¿dónde está la ética profesional? ¿Cuánto puede perdurar eso en boca? Entonces hacemos que el paciente haga un gasto sobre una prótesis fija y entonces además va a fracasar el tratamiento endodóntico y el paciente deja de creer en la endodoncia. Fíjense que cuando el diente está obturado a la longitud de trabajo, la tasa de éxito de un retratamiento es 94%, pero de un 68% si está en 2 milímetros cortos y si está sobreobturado, un 76%. En este caso, un 65% de éxito cuando está así subobturado, cuando está obturado adecuadamente un 67% y cuando está sobreobturado un 50%. Entonces, ¿qué me dice la literatura? Que es lo ideal es dejar la obturación hasta donde dejó la preparación, un límite CS que lo podemos verificar perfectamente con el localizador apical, que no es lo mismo esa longitud observada o la conductometría hecha radiográficamente que una conductometría hecha con un localizador apical. Entonces, dejar la preparación hasta ese límite CS para que la obturación llegue hasta allí y de esta manera, entonces nosotros asegurarle un mejor pronóstico al paciente.
Tenemos también estos casos donde en las restauraciones endodónticas adecuadas y una endodoncia adecuada puede perdurar una tasa de éxito de un 91.4%. Dirán aquí, bueno, pero esta endodoncia es estructurada corta. No, no es estructurada corta. El clínico, al tener este foramen tan amplio, donde no tuvo tope ni con una lima 80, se recomienda, hay ciertos estudios que recomiendan que cuando no tienes tope con una lima 80, debes hacer un sellado, un plug, con un biocerámico y después rellenar con gutapercha. Esto que ven aquí es un biocerámico tipo biodentin y luego la obturación con gutapercha, que es un excelente sellado coronal que posteriormente va a ser restaurado. Si está restaurado adecuadamente, va a ser totalmente exitoso ese tratamiento endodóntico. La diferencia es cuando, por ejemplo, que a veces vemos tratamientos endodónticos bien realizados, como en este caso, y no tienen un buen sellado coronal y siguen operativos en boca. Y decimos, bueno, pero ¿cómo funciona eso en boca? ¿Cómo no hay sintomatología? ¿Cómo no se ha reagudizado? Bueno, porque hay una buena condensación lateral. Entonces, cuando es una buena restauración endodóntica, pero una pobre restauración, entonces hay un porcentaje alto de éxito, de un 71% aproximadamente. Tenemos este otro caso, donde los espacios y la longitud de trabajo y el ensanchamiento, la longitud de trabajo sí es considerable y sí es significativa, y vemos este caso y decimos, Dios mío, pero ¿cómo alguien puede hacer algo semejante? Y les cuento la historia de este caso. El paciente acude a la consulta para hacerse un blanqueamiento intrapulpar, porque tiene el diente oscuro. Cuando hago la radiografía, es una niña de 16 años, hago la radiografía y veo esto, que no se le puede llamar terapia endodóntica, sino un conjunto de conos de gutapercha que metieron al azar, una persona que evidentemente no sabía lo que estaba haciendo. Ella estaba asintomática. En ese momento le digo, no, mira, esto hay que rehacerlo. Pero ¿cómo es el pronóstico de este diente? ¿Qué le digo yo al paciente? El pronóstico de este diente va a ser reservado. Primero que tengo que ver cómo retiro todo ese material de allí, si necesito hacer cirugía apical o no, cómo va a ser la irrigación. Es un foramen muy amplio, el sellado a nivel de ese tercio apical va a complicar la historia. Y entonces, ¿qué otra técnica puedo utilizar? Bueno, puedo utilizar una regeneración celular aquí también, pero lo primero que tengo es que desobturar. Se procedió a desobturar, la paciente accedió, la gravedad contribuyó muchísimo, les voy a ser sincera, me traje cierto, y esos espacios muertos también, me traje parte de ese material obturador, controlé infección con medicación y conducto, y ahora en la actualidad vamos a proceder a ver si podemos hacer una neoformación de tejido a nivel del sistema de conductos radiculares, o evidentemente no están las condiciones dadas, sino que tengo que rellenar con algún biocerámico. Entonces que el pronóstico varía, ¿ve? En el momento del operatorio me varía el pronóstico del diente. El caso que mostré anteriormente, observamos la lesión apical. ¿Qué hacemos? ¿No lo tocamos? ¿Es una obturación pobre? No, claro que sí. Desobturamos el caso, dejamos medicación intraconducto y podemos observar, mire, el tamaño de la lesión grandísima, y ahora se está concentrando, se está disminuyendo el tamaño de la lesión. Si va a meritar cirugía apical, ok, perfecto, pero ya de repente no va a necesitar injerto óseo porque va a ser muy pequeña la pérdida ósea, si es un quiste genuino como tal. Si no es un quiste genuino, sino que era un quiste bahía, bueno, entonces se puede hacer la resolución del caso nada más con la terapia convencional. Este otro caso clínico que me llamó mucho la atención, un paciente que sufrió un traumatismo hace aproximadamente 10 años, y a alguien se le ocurrió hacerle endodoncia para poder hacerle el blanqueamiento porque tenía los dientes pigmentados de naranja. Bueno, el conducto no existía porque había una dentinificación del sistema de conductos radiculares, crearon un conducto allí, había un absceso agudo, la paciente tenía mucho dolor, y esto que observamos aquí es gutapercha que colocaron. ¿Qué se hizo? Se procedió a la eliminación del del material obturador, se controló el proceso infeccioso con medicación intraconducto, y posterior a eso se obturó con un cemento hidráulico tipo biocerámico toda la luz del conducto, para que posteriormente su médico, el odontólogo tratante, hiciera el blanqueamiento y la restauración definitiva del paciente. Observen aquí la formación de tejido óseo, la cortical alveolar se está formando nuevamente y hay una excelente reparación de la lesión.
tenemos el pronóstico postoperatorio y ellos toman en consideración dos aspectos nada más, la restauración y el perno. Entonces, la restauración es no significativa. ¿Cómo que es no significativa la restauración? Si no tengo un adecuado sellado coronal, puede indicar que haya un fracaso endodóntico, pero no en todos los casos. Recordemos los estudios anteriores donde decía que si una endodoncia está bien realizada y no hay una buena restauración, tiene una tasa de éxito de un 71%. Pero aquí, cuando hacemos este tipo de restauración que está sobreextendida, que además generamos esta caries al diente vecino que va también para endodoncia, ¿cómo estará ese espacio biológico? Estamos invadiendo el espacio biológico, no estamos respetando el punto de contacto, la higiene allí no es la adecuada y este tratamiento endodóntico, por razones postoperatorias, puede fracasar. También tenemos la terapia pulpar vital. ¿Y cuál es este es el pronóstico postoperatorio? Se hizo, aquí recomiendan en este estudio la utilización de hipoclorito de sodio que disminuye la sensibilidad postoperatoria. En este caso en particular observamos que hay una osteitis condensante a nivel apical y sin embargo es una colega y yo me arriesgué a hacerle la terapia pulpar vital. Colocamos, por supuesto, bajo aislamiento absoluto, colocamos aquí, eliminamos la caries, colocamos un cemento hidráulico tipo MTA blanco y posteriormente se restauró adecuadamente el diente. La paciente era sintomatología provocada, respondía a los cambios térmicos de manera provocada y por eso me incliné a hacer la terapia pulpar vital a pesar de observar aquí una osteitis condensante. Observemos 6 meses después, desapareció el proceso de osteitis, la paciente está totalmente asintomática, la restauración está perfectamente en boca y el diente está totalmente funcional. Le devolví la funcionabilidad al paciente y responde perfectamente a las pruebas de sensibilidad pulpar, o sea, la vitalidad se mantiene. Eso también es hacer endodoncia. La terapia pulpar vital también es parte de ese trabajo clínico del endodoncista. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, este caso. Los pernos no son significativos, pero imagínense ustedes, vamos a suponer que esta endodoncia fue correctamente realizada. Pero miren este perno que colocaron, invadió, no respetó los 2 tercios, no respetó el tercio apical que debe estar obturado, sino que desobturó todo, colocó ese perno ultra largo, súper grueso, inclinado hacia mesial. ¿Y qué generó esto? Bueno, vamos a desalojar el perno. Desalojamos el perno para ver si se podía retratar, controlamos un poco infección, vean aquí la formación de hueso, pero seguía la presencia de bolsa porque había fractura igual en el vecino. Se hizo la exodoncia, pero no es nada más la endodoncia lo que fracasa, el implante también puede fracasar. Aquí se le atribuye el fracaso del implante debido a que a la presencia de esta nube de amalgama, porque hicieron una apicectomía y obturaron el retro con amalgama, cosa que en la actualidad no se utiliza, y entonces parece que el amalgama interfirió en la osteointegración de este implante. La paciente perdió sus dientes naturales y perdió también ese implante que tuvieron que rehacer. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos los pronósticos? Buscamos una bola de cristal, empezamos a adivinar. Una cosa es predecir lo que puede ocurrir de una manera certera, adecuada, con principios biológicos, con principios científicos, sabiendo hasta dónde podemos llegar, y otra cosa muy distinta es adivinar y dejarle todo al azar. Esto ocurrió aquí así, lo voy a dejar así y no me importa. No, quedó 5 milímetros corto la obturación, pero eso no importa, eso va a funcionar. No. Usted tiene que saber cuándo comete un error, por qué comete un error y sobre todo darse cuenta cuándo está cometiendo un error o hasta dónde son sus limitaciones para referir al paciente a un especialista que pueda brindar una mejor atención y tratar de preservar por mayor tiempo ese diente funcionalmente en boca. Entonces hay 10 mandamientos de la endodoncia. 10 mandamientos que son tener gran precaución al seleccionar los casos. Es indispensable saber qué casos usted puede manejar y cómo los puede controlar. No todo lo puede hacer usted, no todo se puede resolver con la endodoncia. Solamente hay que ver, hacer un pronóstico endodóntico, periodontal y restaurador. Tener mayor cuidado en el tratamiento, que es que para que no me cambie ese pronóstico operatorio como tal. Establecer una preparación adecuada de la cavidad, determinar la longitud exacta de trabajo, ubicar todos los sistemas de conductos
principales que podamos, siempre que hay que utilizar instrumentos afilados, flexibles, que me permitan que disminuya la fatiga o la separación de los mismos, y cuando son conductos muy pronunciados o muy curvos, utilizar instrumental nuevo que impida que se fracturen y que pueda complicar el curso del tratamiento endodóntico. Tener gran cuidado al adaptar la punta de obturación primaria, porque debe haber un sellado en lo más tridimensional posible en el tercio apical, y utilizar cirugía perirradicular solo si el tratamiento por vía ortógrada no funciona y si está definitivamente indicada, porque la tasa de éxito de un tratamiento endodóntico manejado con cirugía es de un 56%, es un poco baja, entonces no podemos arriesgar a eliminar estructura dentaria de una, hay que hacerlo primero por vía ortógrada y posteriormente ver si no se puede de esa manera, bueno, acudir a la cirugía preapical. Siempre que hay que verificar la densidad apical de la obturación terminada en el conducto radicular y restaurar apropiadamente. Practicar las técnicas de la endodoncia. Entonces, por ejemplo, este caso, fíjense, esto es de un colega, el doctor Stephanie Polanco. Vean este caso. El paciente acude a la consulta, él observa a través de la fistulografía una lesión apical y este caso rompe todos los pronósticos y todos los estudios que hemos hecho hasta ahora. Cuando observa clínicamente, podemos evidenciar una fisura aquí en el conducto distal y llega hasta la luz del conducto. Ese diente, si yo hago esa apertura, si yo veo la radiografía y no observo fisura ni fractura, digo, bueno, este pronóstico es bueno porque yo puedo controlar la infección. Y yo tengo todo el instrumental para hacer la preparación y la desinfección adecuada. Pero cuando hago la apertura, el pronóstico varía y ya el pronóstico operatorio es distinto porque veo aquí la fisura. Entonces digo, este pronóstico es malo. Sin embargo, él deja medicación interconducto, conversa con el paciente, le explica la probabilidad de fracaso que puede ocurrir y el paciente se niega rotundamente a hacerse su exodoncia. Él dice que va a agotar todos los mecanismos posibles para ver cuánto tiempo le dura el diente en boca. Hace el tratamiento endodóntico, recomienda la colocación de una restauración con protección cuspidia. El paciente usa férulas nocturnas y miren, a los 8 años el paciente está en boca, hay una reparación excelente de la estructura ósea, todo está funcionando adecuadamente. Entonces, bueno, ahí está la particularidad del caso, la conciencia del paciente, si él acepta o no el protocolo que vamos a realizar, y todo esto puede influir definitivamente en el pronóstico de una terapia endodóntica. Observen aquí, 12 años después, el diente está totalmente funcional en boca. Entonces, definitivamente, si salvamos dientes, los endodoncistas somos especialistas en salvar dientes, y sobre todo cuando escogemos adecuadamente los casos. Por eso es que tenemos un mayor índice de buen pronóstico, aquellos dientes tratados endodónticamente por endodoncistas, porque hacemos una correcta selección del mismo. Y bueno, en esta oportunidad, agradecer a la Universidad Rómulo Gallego por permitirme dar esta conferencia el día de hoy y decirles a todos ustedes que, bueno, tenemos diversas perspectivas y esas perspectivas hay que respetarlas. Hay maneras o protocolos clínicos que nos pueden orientar a hacer una cosa u otra en beneficio del paciente y que hay mucha bibliografía o evidencia científica que puede contradecir incluso ciertos protocolos, pero que a mí me funcionen y que yo puedo ir creando mi evidencia científica y mi manera de hacer las cosas, siempre y cuando no ponga en tela de juicio o pueda perjudicar al paciente. Entonces, el clínico, evidentemente, para poder tener un pronóstico endodóntico adecuado, debe tener conocimiento de todas las áreas de la odontología, debe pasearse por la periodoncia, debe pasearse por la restauradora o la rehabilitadora y poder decir o decidir qué diente va a tratar y por qué lo va a tratar de esa manera. De aquí es el título de la conferencia, que es si es realidad o es una utopía, porque definitivamente no somos pitonizos y no podemos decir con certeza que lo que vamos a hacer va a funcionar, pero tratamos de utilizar todas las herramientas posibles para que así lo sea. Entonces, muchas gracias a todos
y bueno, que hayan disfrutado la conferencia.